Cuando tenemos este gran mensaje que dar al mundo, eh, la mano de Dios guía su obra, ¿sí? Porque la mano del Señor está al timón de su iglesia. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor obre a través de cada uno de nosotros donde estemos. Oremos, Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. Señor, sabemos que tú diriges todo. Guía nuestra vida, guía nuestros pasos y guía este estudio en esta mañana. Quédate con nosotros en esta hora. Danos tu paz y especialmente tu guía, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos. Que todos podamos estudiar y aprender y comprender. Suplicamos en Jesús. Amén. Bien. Ayer nuestra hermana que tuvo el tema, ella habló, ¿verdad? De cómo Dios guía y cómo la mano de Dios está al control de todo. Y yo tengo muchos testimonios para saber que sí es así. Aquí tenemos en nuestro entorno 25 personas, que creo que son 25 familias, ¿cierto? 25 familias que se conectan en esta mañana para estudiar algo relacionado con los comienzos de la iglesia. Y ayer vimos que el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Comienza a sonar desde 1844 para acá, y el mensaje del tercer ángel comienza a sonar desde ese tiempo. La familia de Noé, si lo encontramos en Génesis 6, cómo estaba el mundo en ese tiempo, ¿sí? Cómo era que estaba el mundo en ese tiempo. Vamos a buscar Génesis 6. Es una muy conocida realidad de las familias de ese tiempo. Dice que cuando empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra los hombres, le nacieron hijas e hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran más hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Dios, no contenderé más mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor acorta el tiempo, ¿cierto?, de la raza humana en ese momento, porque le dolió todo lo que estaba pasando con la raza humana. Su actitud, la raza humana, se convirtieron en depravados, sus gustos y placeres se habían pervertido. Entonces, en el versículo 6 está esa gran exasperación de Dios. Dice, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre más hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor toma una decisión, ¿cierto? Voy a raer de la tierra a estos que he creado, a esta raza humana. Ya me comaron la paciencia, ya no sé por dónde hacer para arreglar esta situación. Pero había un remanente. Y ese remanente era Noé. Y dice el Señor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice cómo era Noé para hallar gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en todas sus generaciones, con Dios
caminó Noé. Varón justo, perfecto, y caminaba con Dios. Esas eran las características de este hombre, que no era cualquier hombre, era un profeta realmente. Y era un patriarca y era un profeta, quien predicó 120 años, ¿verdad? El mismo tiempo que el Señor determinó para la raza humana en ese tiempo. Y el Señor vio en Noé algo especial y lo escoge, ¿cierto? Igual que escogió la mensajera, a nuestra querida hermana Ellen White, vio algo especial en él. No era un hombre de familia, ¿verdad? Y lo escoge para ser su portavoz. En Génesis 14, perdón, en el versículo 14, Génesis 6, versículo 14, dice que Noé obedeció a Dios. Dice, he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. Versículo 15. De 300 codos de longitud el arca, de 50 codos de anchura y de 30 de altura. Esto tiene un significado especial, pero hoy no vamos a entrar en lo que son las medidas del arca, ¿verdad? Vamos a mirarles cómo estaba estructurada el arca. Una ventana harás y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca al otro lado y le harás piso, bajo, segundo y tercer piso. Es decir, el arca tenía 3 pisos, ¿verdad? Dios instituye un arca de salvación para salvar a la raza humana, ¿verdad? Dios instituye un arca de salvación porque Dios guía a su remanente. Y el remanente de Dios en ese momento era Noé y su familia. Dios nunca hace nada o permite nada al azar. Dios tenía un plan para la raza humana. Vio que estaba todo echado a perder. Vio que no había nada que hacer, porque cuando Dios ve que hay algo que hacer, Dios lo hace. Dios es Dios. Pero no lo iba a hacer o no lo hizo al final, porque Dios dio tiempo de la gracia. Para los antidiluvianos duró 120 años, ¿verdad? Dios lo hizo porque amaba su creación. No solamente iban a morir los animales y todo esto de la creación, todo lo que había creado el Señor, sino que iba a morir también la raza humana, su creación más perfecta, hecha a su imagen y semejanza. Eso le dolía al Señor en su corazón. Por eso manda al profeta Noé, para que alerte a esa generación perversa para salvarse. Un arca de salvación, ¿verdad? Ahí la vemos, cómo estaba diseñada. Dios sabía lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Con la tierra finalmente, por eso lo hace. Construyó esa arca para salvar a la única familia, hermano, a la única familia que estaba preparada para entrar. Es más, yo pienso que Noé, mencionado aquí, era la única persona que estaba realmente lista. Y por amor a él, entró al arca su familia, ¿sí? Porque luego vemos cómo su hijo Can saca lo que tenía por dentro, ¿verdad? Y entonces nosotros ya conocemos la historia. Entra tú y tu casa. Capítulo 7, versículo 1. Le dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo. Es decir, hermano,
perdón, Noé era el único que había sido justo para entrar en el arca. Dios siempre, Dios siempre tiene, Dios siempre tiene, hermanos queridos, el control y sabe qué tenemos dentro, ¿verdad? Pero la destrucción era inminente, inminente. Pasaron 40 días y 40 noches lloviendo sobre la tierra. El versículo 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el Señor eh, entró a los animales limpios y a los no limpios, 7 parejas de limpios y una de no limpios. Y el Señor entró a estos animalitos milagrosamente, protegió su creación, igual que protegió a los hombres, ¿no? Bien, así entonces las aguas prevalecieron en la tierra y todo fue destruido. El Señor tenía una fecha para el diluvio. Vamos a ver si el Señor tenía una fecha para el diluvio. Y sucedió, capítulo 7, versículo 10. Sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y en el año, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Será que Dios tiene el control? Claro que sí. Dios sabe los tiempos, lo sabe. Dios tiene el lugar, el día y la hora, lo sabe, ¿cierto? Allí lo hizo para Noé y su familia. Año 600, mes segundo, a los 17 días. Es decir, el segundo mes, según el calendario de la creación, primer mes, abril, segundo mes, mayo, ¿cierto? El 17 de mayo comenzó a llover sobre la tierra, hermano. Ya según haciendo los cálculos nosotros, si era el segundo mes sería en mayo y si era 17 días sería el 17 de mayo. Luego entonces dice que llovió 150 días, ¿ya? O sea, llovió 40 días, pero estuvo el arca 150 días navegando allí, 5 meses. Y en el mes séptimo, el día 10, el arca hizo algo pues que Noé eh, estaba pendiente de cuándo el arca se iba a detener. Dice versículo 8, 3. Dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17, otra vez a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. ¿Sí? Allí el arca se ancló y allí estuvo quieta, ¿cierto? Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primer mes, se descubrieron la cima de los montes. Dios va narrando a través de Moisés, ¿cierto? Cómo fue el proceso de, eh, digamos, de secado de la tierra, ¿ya? Y dice, eh, la tierra se seca y se seca en el primer mes de Abit o abril, pero hasta el segundo mes, a los 27 días, Noé sale del arco. Vamos a ver el versículo 14. Dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal tú y tu mujer y tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales. Y salió Noé y edificó un altar a Jehová, ¿sí? Tomó un animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto al Señor, según nos dice el versículo, el versículo 20 del capítulo 8. Dios, hermanos, tiene una forma de mostrar las cosas. Y resulta que Noé hace pacto con el Señor luego de salir del arca, ¿verdad? Un pacto de significado especial. Dios coloca el arco iris y le dice a Noé, no voy a erradicar más el mundo con agua. Noé sale en el año 601, ¿ya? Un año después y 2 meses. 2 meses, al segundo mes, a los 27 días, es decir, sale, eh, sale el 27 de mayo del arca, ¿ya? Entonces, los tiempos de Dios, me interesa esto de saber, hermanos, que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y quizás el Señor nos llama la atención al tiempo, en el tiempo del fin, porque Él sabe el día y la hora. Él es el que sabe, ¿verdad? Pero nosotros estamos mirando acontecimientos, acontecimientos, acontecimientos. Estamos mirando eventos. Y según los eventos, entonces nosotros, como hijos de Dios y remanente fiel, vamos a ir atando cabos para saber que el Señor está a las puertas, próximo a cerrar la puerta de la gracia, ¿verdad? El Señor hizo 3 compartimentos en el plan de salvación para los antediluvianos. El Señor hizo un arca en el desierto, ¿verdad? También hay un santuario ahora en la tierra. Hubo un santuario en la tierra, perdón. Hubo un santuario en la tierra y el santuario tenía 3 compartimentos, ¿ya? En el primero, el atrio, el Señor desarrolla el plan de salvación. Y luego los 2 que siguen fueron desarrollados en el cielo, ¿ya? Y en el cielo, hermanos, el Señor entra al lugar santísimo en 1844 y dejó ver la señal del pacto entre Dios y su pueblo, que es su santa ley, hermano. Hay una sola puerta y esa puerta es Cristo, ¿sí? Donde todos podemos entrar como familias allí, acceder al arca. Las familias son los que Dios anhela en su corazón salvar. Por eso la figura que utiliza en el pasado para que nosotros veamos cómo el Señor quiere actuar en este tiempo es una familia. Por eso es importante luchar, hermanos, porque nuestras familias sean salvas. Y no había sino una sola puerta, y esa puerta es Cristo. No hay ningún acceso más al reino de los cielos, sino seguir al Cordero, a Cristo Jesús, donde está ahora, en el lugar santísimo. Y eso lo entendía muy bien el pastor J.H. Wagoner cuando aceptó el mensaje. Y vamos a entrar al libro en la página 286. Si tienen sus libros, hermanos, saquen su libro porque vamos a estudiar un poco acerca de estos pioneros, cómo la mano de Dios dirigió la obra para que ellos entendieran que había un mensaje, que había un plan de salvación para ellos en ese tiempo y que era un mensaje de proyección para el tiempo final. Es decir, ellos ya entendían o entendieron que el mensaje no era para el mensaje final de Dios no era para el tiempo de ellos en el sentido del juicio final, sino que había un mensaje mayor, había un mensaje de salvación. La puerta, como en la puerta de Noé, no se cerró sino hasta que pasaron los años que tenían que pasar. Tampoco la puerta se cerró en 1844, la puerta del arca, sino que más bien se corre el velo del lugar santísimo y se ve el arca del pacto, que es ahora el arca de salvación para esta generación. Ahora, mis hermanos, dice que en el año 852, el pastor J.H. Wagoner,
que había estado dirigiendo un periódico en el estado de Wisconsin, aceptó la verdad presente. Y el año siguiente se entregó completamente en la obra del ministerio. Ay, hermanos, aceptar la verdad presente para este hombre fue una bendición muy grande. Y dice aquí que en 1857 escribió 2 panfletos muy importantes de unas 200 páginas de cada uno, y el primero de ellos estaba titulado The Natural and Tendency of Modern Spiritual, que quiere decir la naturaleza y la tendencia del espiritismo moderno. Este hombre aportó ese gran valor, ¿cierto?, al tiempo, hermanos, porque cuando eh, estuvimos estudiando que en páginas anteriores, que el espiritismo empezó a proliferarse, volvió a salir porque el espiritismo ya ha existido desde cuando el diablo se metió en la serpiente y engañó a Eva, ¿verdad? Eso es parte del espiritismo. Y entonces, el segundo refutación de la era del porvenir, de la era porvenir. Dice, el primero no solo ha sido el medio de salvar a muchos de caer en la trampa de Satanás, pero con la bendición de Dios ha abierto los ojos de muchos que no sabían qué significaba estas manifestaciones modernas. Sería muy interesante poder tener ese panfleto, ¿cierto?, para estudiarlo. ¿Qué fue lo que el pastor Waggoner colocó allí en sus estudios? Porque eran personas estudiosas de la palabra, para alertar en ese tiempo a nuestros hermanos de tener mucho cuidado con el espiritismo. Su refutación of the age to come es una revelación muy completa de las falsas teorías del tiempo de prueba para los pecadores después de la segunda venida del Señor. Dice, después de la segunda venida de nuestro Señor. Es una refutación tan completa de esta doctrina que no solo ha sido disputada, sino que ningún intento de contestación ha llegado a nosotros. El libro plantea de una manera muy clara y concisa la posición de Cristo como sacerdote en el trono de su Padre, es decir, en su sacerdocio según la orden de Melquisedec. Este pastor estuvo convencido de que Jesús realmente sí pasó al lugar santísimo como sacerdote durante la dispensación presente y la posición que él ocupara en medio del trono en su futuro reino eterno, un trono sin conexión alguna con un sacerdocio mediador. Dice, más tarde el pastor Wagner escribió un tercer panfleto de más o menos el mismo tamaño, que tituló La expiación a la luz de la razón y la revelación. Alrededor del 1844, este fue revisado y ampliado en el volumen de 400 páginas. Es un tratado claro y conciso sobre el tema indicado y su título. Desde este tiempo, él estuvo estrechamente vinculado con la obra de publicaciones, como escritor y editor. También continuó con sus labores ministeriales. Sus últimos años los pasó en Europa. Vimos, hermanos, que este pastor J.H. Waggoner, cuando acepta el mensaje, empieza de una vez, se pone con sus talentos, hermanos, porque cada uno tiene un talento especial, ¿verdad? Cada uno tenemos talentos y él los puso a disposición del Señor. Empieza a escribir y a difundir la verdad presente. Dice que el pastor fallece el 17 de abril de 1889, repentinamente en Basilea, me imagino que el corazón o algo así, Suiza, justo después de haber completado el libro Del Edén al Edén. El 16 ocupó todo el día escribiendo e hizo esta entrega en su diario. Tuvo un arduo trabajo ese día que él falleció. Del informe de su caso hecho
por los hermanos europeos, se obtuvieron los siguientes detalles. Dice que en la mañana del 17, a eso de las 5:30, cayó muerto en su cocina, sin un momento de advertencia, de parálisis en su corazón. Ahí está, murió del corazón. Había estado trabajando mucho para terminar la edición del libro eh, en inglés, de su nuevo libro, y esperaba salir para Londres el domingo siguiente para trabajar en relación con la obra allá, antes de volver a América del Norte el próximo verano. El pastor, desde 1854, había estado constantemente eh, defendiendo la fe, la verdad, tanto en el público como en las publicaciones. Al tiempo de su muerte tenía casi 69 años de edad y fue sepultado allí en Basilea. Bien, hermanos, este hombre murió con la camiseta puesta, ¿cierto? Trabajando arduamente porque los hermanos conocieran y la gente conociera la verdad presente y sacó esos libros para beneficio del adventismo y para beneficio de la hermandad en ese tiempo. Aquí nos habla también de una curación de fe. Vamos a leerla un poquito. A principios de la primavera de 1858, la señora White había estado grandemente afligida por varios días y confinada en cama, en una condición casi desvalida. Una noche, cerca de la medianoche, ella se desmayó y la familia intentó con todos los medios de sus conocimientos que recobrara la conciencia, pero fracasaron en sus esfuerzos. Ella permaneció en esas condiciones por más de media hora, cuando el pastor Andrews y yo, o sea, el pastor Duborov, fuimos llamados apresuradamente el pastor White para unirnos en una sesión de oración. El pastor White los llamó, se unieron en una sesión de oración. En respuesta a los fervientes pedidos ofrecidos junto a su cama, el Señor misericordiosamente restableció su conciencia y la restauró en su salud usual. Mientras se ofrecían alabanzas a Dios, ella fue tomada en visión, todavía acostada en la cama. Algunas de las cosas que se le mostraron en visión podemos leerla en Testimonio para Iglesias, tomo 5. Oh, hermanos, esto es algo tremendo. O sea, como si esta mujer estuvo desvalida media hora, que no volvía en sí, luego que los hermanos fervientemente, los pastores oraron, ella recobra otra vez su vitalidad, digámoslo así, pero no estaba todavía levantada cuando el Señor la toma en visión. Podríamos decir que Dios era un Dios como no, bastante arbitrario con la señora Elena, ¿verdad? Pero el Señor, ella era la sierva del Señor, ella era la profeta. El Señor la toma en ese momento porque tenía una intención. Notable manifestación física. Llamamos su atención a una manifestación física particular conectada con esta visión. El pastor White y yo estábamos sentados a un lado de la cama y el pastor Andrews del otro lado. Sus manos estaban alternadamente entrelazadas sobre su pecho o se movían en la forma libre y llena de gracia, como era usual, según las diferentes escenas que estaba viendo. La porción superior de su cuerpo estaba levantada en la cama, de modo que había un espacio de 10 o 12 centímetros, 8 o 9 pulgadas, entre sus hombros y la almohada. En otras palabras, el cuerpo desde la cadera hacia arriba estaba flexionado en un ángulo de unos 30 grados. Y en esa posición permaneció todo el tiempo que duró la visión, que fue de unos 30 minutos. Ninguno de nosotros puede asumir una posición en esta forma natural, sin apoyo de los brazos o las manos.
mucho menos sostenerse así durante tanto tiempo. Aquí otra vez una prueba de que un poder sobrenatural, un poder sobre ella, la tomaba y no tenía control. Estaba relacionada con la visión. Otra predicción. El 1 de octubre de 1858 se celebró en una reunión general con el pastor y la señora White y un escritor de Rochester, N.G. Después de esta reunión, el autor acompañó una gira por Nueva York, en los Estados Unidos, los estados de Inglaterra también. La señora White escribió una visión en la que se le mostró, entre otras cosas, que en algún lugar de ese viaje previsto, Satanás la atacaría en forma poderosa y que el pastor White y yo debíamos aferrarnos por ella con fe, que el Señor la libraría. Mire que el Señor tiene su mano guiando a su pueblo, tiene su mano guiando a sus hijos, tiene su mano guiando en este momento a su mensajera. Ella vio que el diablo la iba a atacar, ¿cierto? No era una impresión, la vio. Ayer hablábamos de cuando fueron protegidos, ¿cierto? De un accidente espantoso, de un descarrilamiento de un tren. Y hoy ella vio que el diablo la iba a atacar, pero que ellos debían orar por ella. Por eso es tan importante, hermanos, que estemos orando por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros laicos, por nuestros hermanos, ¿ya? Porque no, no hay otra opción. Debemos siempre estar dependiendo de que el Espíritu Santo nos guíe y que la protección de nuestro Dios esté sobre nosotros. Y aquí viene la aflicción de la señora White. Aquí está la aflicción. Dice, aquí otra vez había una profecía de lo que ocurriría. La escuela mostrará cuán exactamente se cumplió. La secuela. La secuela mostrará cuán exactamente se cumplió. El primer sábado, después de la reunión de Rochester, estábamos en Roosevelt y el siguiente en Buckfield, condado de Madison. La semana siguiente tuvimos reuniones en la cómoda cocina del señor Ballow en Massville, condado de Jefferson. Mientras viajábamos ellos viajaban mucho, mientras viajábamos en tren de Buckfield, el rostro de la señora White se inflamó justo debajo de los ojos. Es decir, aquí empezó estas bolsas a inflamarse, ¿cierto? Estaba hinchada. Esto era tan doloroso que cuando llegamos a Mansville, se vio obligada a quedarse en cama, a guardar cama. La inflamación aumentó durante 2 días, privándola del sueño, así como impidiéndole tomar parte en las reuniones. Su cabeza estaba hinchada a tal punto que ambos ojos estaban cerrados y su rostro estaba tan desfigurado que no parecía ser un ser humano. Uy, tremendo, hermano. En medio de este dolor torturante, un nerviosismo extremo causado por la falta de sueño, el enemigo se esforzaba bastante por hacerla murmurar contra Dios. Si hubiera podido la señora White decir, Señor, y entonces, si yo soy tu hija, si yo soy tu sierva, si yo soy tu enviada, ¿por qué permites que el diablo me haga esto? Porque ella sabía que era el enemigo, ya lo había visto. De este modo continuaron las cosas hasta el final de las reuniones citadas. Después que terminaron las reuniones, Pastor White el Pastor White le dijo a Wagon, hermano Juan, este es el ataque de Satanás a mi esposa, del que nos advirtió en Rochester. Recuerda que se hizo la promesa de que si nos manteníamos juntos y la sosteníamos por la fe, no abandonándola ni por un momento cuando viniera la lucha, el poder del enemigo sería quebrado y ella sería libertada. Vayamos de inmediato y tengamos una sesión de oración. Ahí estaba, hermanos. O sea, la única forma de combatir al enemigo cuando nos ataca, hermano,
es de rodillas, es en oración. Y cuando la persona que está afectada no puede hacerlo porque está muy mal, nosotros, sus hermanos, tenemos que estar rodeando a esa persona, ¿cierto? Ayudándola en oración intercesora. Por eso el canal eh, que tenemos ahora, el Ministerio de Entendidos en los Tiempos, Oración Permanente, es una bendición para el grupo y para todos los hermanos que podemos acudir. Es importante orar los unos por los otros, oración intercesora, todo el tiempo, porque el Señor espera libertarnos, hermanos. Ustedes no saben el efecto tan grande que tiene la oración. En unos días atrás estuvimos orando por Natalia Libreros, y ella ya está en casa, luchando todavía, y yo le cuento la historia de Elena, y le doy ánimo, le digo, mira, Dios tiene a sus hijos para algo importante. Dios no permite las cosas porque es que las permite, pero no es Él el que manda la enfermedad. Dios no manda nada malo para sus hijos. Dios no manda nada malo para, para nosotros, nunca. Lo hace el enemigo. Dios lo permite porque tiene un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son salvación, siempre son salvíficos. La liberación, como se prometió. Fuimos de inmediato a la habitación de la señora Guay y estaba confinada en cama. Y nos ocupamos en ferviente oración en favor de ella. ¿Cómo era la oración, hermanos? Ferviente. Mientras los hermanos en la habitación donde habíamos tenido las reuniones permanecían en oración silenciosa. Unos 10 minutos después que comenzamos a orar, el poder del Señor descendió y llenó la habitación. La señora White fue inmediatamente aliviada de todo dolor y enseguida pidió comida. Esto era como a las 5 de la tarde. Para las 7, la hinchazón había desaparecido de su rostro y asistió a la reunión esa noche con la apariencia de siempre. Ya estaba totalmente deshinchada. A pedido de los ciudadanos, se dio un discurso esa noche sobre la herencia de los santos, al final de la cual la señora White dio una exhortación. Mientras el pastor White estaba afuera con su hijito, William, ella fue tomada en visión ante la gran asamblea. Algunas de las cosas que se le mostraron pueden leerse en el artículo final de testimonio de aquí, de este libro. El alivio obtenido por la señora White en la ocasión mencionada fue tan efectivo como se había predicho en la visión dada en Rochester. Ninguna dificultad parecida ocurrió en el viaje y tuvimos una victoria gloriosa por la verdad en cada lugar. Mis hermanos, las dificultades cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra, el diablo nos ataca. Pero si mantenemos filas cerradas en oración ferviente y en ayuda, ¿cierto? Entre unos y otros, hermanos, Satanás queda chasqueado y Señor queda glorificado y nuestras vidas cobran sentido. Porque yo me imagino que la señora White en ese momento, pues como ser humano, hermanos, uno pierde la fe, pierde digamos, empieza a reclamarle uno al Señor, ¿verdad? Pero el Señor cumplió su promesa para ella. Ella lo había dicho y así ocurrió. La señora White, entre las predicciones que el Señor le mandó dar, está, está la guerra civil norteamericana. La mano del Señor guiando a su pueblo, la mano del Señor guiando los mensajes, la mano del Señor que guió a Noé y a su familia estaba guiando a los pioneros en 1844. La mano del Señor nos está guiando a nosotros, hermanos, pero vemos cómo es el proceso, ¿cierto? Es un proceso de dependencia, es un proceso de, eh, de aplicarle no inteligencia a las cosas, no, de aplicarle la fe siempre a las cosas. El día 12 de enero de 1861
3 meses exactamente antes de que el primer fusil fuese disparado en Fort Sumter, que fue realmente el inicio de la guerra, resultó en liberación de 4 millones de esclavos africanos en América del Norte. Se dedicó la casa de reunión de los adventistas del séptimo día en Pansfield, Michigan. En el culto asistieron el pastor White y su esposa, el pastor Wagoner, todavía no ha fallecido, Smith, y, y él, y el que esto escribe, dice, a fin del discurso del pastor White, la señora White dio una emocionante exhortación, después del cual se sentó en una silla. En esta posición fue tomada en visión. La casa estaba llena de gente y realmente era un lugar solemne. Después de salir de la visión, se puso en pie y mirando a su alrededor dijo, no hay en esta casa ni una persona que alguna vez haya imaginado los problemas que vienen sobre nuestro país. La gente está burlándose de la ordenanza de sección de Carolina del Sur, pero recién se me ha mostrado que un gran número de los estados se unirán con aquel estado y habrá una terrible, muy terrible guerra. En esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados reunidos en el campo de batalla. He oído el retumbar de los cañones y vi los muertos, moribundos por todos lados. Luego los vi corriendo para pelear mano a mano, hiriéndose unos a otros con bayonetas. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto de muertos y moribundos. Y luego fui llevada a las prisiones y vi los sufrimientos y los necesitados que se estaban consumiendo. Luego fui llevada a los hogares de los que habían perdido sus esposos, sus hijos y hermanos en la guerra. Vi su angustia y su aflicción. Luego, mirando lentamente a su alrededor, dijo, hay aquí en esta casa quienes perderán hijos en esa guerra. Tremendo. El Señor le muestra a la señora White la guerra interna que iba a haber en los Estados Unidos en el año 1861, ¿cierto? En ese tiempo. Entonces, hermanos, la señora White, el Señor le muestra grandes visiones y la magnitud de la guerra civil. En esta ocasión, dice que en ocasión de recibir la visión, la gente del norte generalmente tenía poca idea si tenía alguna guerra próxima. El presidente Lincoln, 3 meses después, el 12 de abril del 61, cuando varios de los estados se unieron a Carolina del Sur en su ordenanza de secesión, y el primer tiro fue disparado en Fort Sumter. Llamó a 75,000 hombres, y estos por el breve término de 3 meses. El número total de tropas que duró en esta guerra fue de 2.859.132. Esta guerra se desató, hermanos, y hubo pérdidas humanas, pérdidas económicas, así como la señora White lo vio en la visión y lo había anunciado. La esclavitud y la guerra, también ella habla acerca de esta visión, en la página 292 de este libro, dice, al relatar una visión recibida el 4 de enero de 1862, ella dijo, miles de hombres han sido inducidos a alistarse con el entendimiento de que esta guerra tenía el propósito de terminar con la esclavitud, pero ahora que se encuentran en el ejército, han descubierto que fueron engañados, que el objeto de esta guerra no era abolir la esclavitud, sino preservarla tal como está. Es decir, hay en ese momento, como siempre, ¿cierto? El diablo tratando de seguir subyugando al que estaba subyugado, de dañar al que estaba siendo dañado.
Y en lugar de ayudar los que se enlistaron para esa guerra contra la esclavitud en 1862, de que la esclavitud pasara, los hombres blancos, digámoslo así, que hicieron todo esto, lo hacían para mantener más bien la esclavitud y la guerra. No, dice que no declara que la esclavitud nunca sería abolida, sino eh, representa la situación como como la veían los pobres soldados. Un poco más adelante, en el mismo testimonio hay una condición que dice lo siguiente: predicciones sobre el éxito del norte. Dice, se hacen proclamaciones pidiendo ayuno nacional. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir, hermanos, lo más terrible en las guerras, que ahorita hay guerras en el mundo, en este momento, es esto, que el hombre no entiende que el que está orquestando todo esto es el enemigo, ¿no? Pues tiene personas que lo están liderando, pero el enemigo es el que orquesta todas las guerras para dañar, para matar, para destruir al hombre, ¿ya? El llamado era a ayunar y a orar para que eso se desatara. Yo pienso, por ejemplo, que los hermanos en Venezuela deberían estar haciendo eso todo el tiempo, hasta que se rompa todo yugo. Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno, dice ella, que Dios ha escogido, entonces Él aceptará sus oraciones en lo que concierne a la guerra. Pero en este momento no entran en su oído. Oh, hermanos, Dios anhela todo para nosotros. Dios quiere seguir guiando este pueblo. A nosotros como pueblo remanente, hermanos, el Señor quiere que comprendamos que nosotros somos la iglesia. En Apocalipsis 12:17, hermanos, dice, ¿cierto? Dice que el diablo está airado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Aquí dice contra el remanente, ¿cierto? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, tienen el testimonio de Jesús. Tenemos, hermanos, guerra hoy, físicamente hablando, claro, tenemos varias guerras en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se libran las guerras? Pues hay luchas entre poderes, pero todo por el deseo de supremacía, ¿verdad? Lo que los hombres no saben es que detrás de todo esto está el enemigo, quien quiere matar, hurtar y destruir. Pero ¿cómo es la forma de que nosotros podemos salir adelante? Aquí lo dijo el libro, ¿verdad? Romper todo yugo, como dice el profeta Isaías, en ayuno y oración. Es el momento de ayunar y orar, hermano. Es el momento de entender que el Señor guía a su pueblo, pero que lo que Él quiere es que nosotros estemos totalmente consagrados a Él y a su palabra. Que el Señor te bendiga en este día, hermano, y que podamos haber comprendido cómo el Señor guió a esta mujer y Dios la defendió de toda opresión. El Señor, aunque venían las pruebas, tenía la salida, y la salida era estar en oración fervientemente. Oremos. Dios del amor, Dios de gloria, te damos honra y gloria a ti, Señor, en esta mañana. Gracias te damos por el estudio de tu palabra, porque así como guiaste a Noé, Señor, a salir con su familia y a entrar en el arca, así nos estás guiando a nosotros a salir del mundo, Señor, y a entrar en el arca de la salvación que tú nos tienes preparada en el reino de los cielos. Permite que lo veamos, Señor, que lo entendamos, que lo vivamos. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a ser más hombres y mujeres de oración y de ayuno, Señor, para poder salir adelante en todos los embates que el enemigo coloca. Pedimos esta bendición en el poderoso nombre de Jesús. Amén.